Con ustedes, el profesor Federico Bertuzzi, con la clase Misionología. Continuando con el estudio del Antiguo Testamento y las misiones, decíamos en el anterior bloque que en los eventos cruciales del Antiguo Testamento se veía que Dios tenía una intención de que el mundo entero fuera alcanzado. Ahora vamos a ver en esta ocasión cómo también en algunas instituciones claves del Antiguo Testamento se ve la misma intención de Dios. Es sin lugar a dudas la ciudad de Jerusalén y su templo uno de los pivotes sobre el que gira la vida de la nación hebrea a lo largo de muchos siglos. El templo se levantó como sustituto del tabernáculo que durante mucho tiempo existió y que se llevaba de un lado a otro, y fue Salomón quien lo edificó. Su padre David había tenido el deseo de levantar un templo al Señor, pero quedó descalificado para hacerlo. Sin embargo, él preparó los planos, consiguió los materiales y fue su hijo Salomón quien en la práctica levantó y dedicó el templo al Señor. Ese templo sería un centro en el que se basaría la nación para lo que fuera la faz religiosa, espiritual, pero también el punto de convergencia en lo social, al punto de que el templo era el lugar sagrado para la nación. Pero ese templo que era sagrado para los judíos, lo era también para otros pueblos, por lo menos la intencionalidad con que fue levantado lo demuestra así. Vamos a ver el momento cuando Salomón dedica el templo a la gloria de Dios en el primer libro de Reyes, el capítulo 8. En esa ocasión se hizo una celebración muy especial. El templo había sido levantado con materiales suntuosos, piedras, mármoles, maderas, oro, plata, bronce, en cifras incalculables. Era una de las maravillas de la antigüedad. Sus detalles en los libros históricos se dan a conocer y lo que en el capítulo 8 nos muestra la palabra de Dios es cómo ese templo en aquel día fue inaugurado. Dice la palabra del Señor en el versículo 10 que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La Shekinah, o la gloria de Dios, había descendido cual nube para dar su sello de aprobación a esa obra arquitectónica que Salomón había levantado. Los sacerdotes se vieron imposibilitados de seguir ministrando y allí entonces Salomón, extendiendo sus brazos al cielo, eleva una extensa oración. Entre los muchos puntos que él menciona en la oración, en el capítulo 8, versículo 41, él hace mención del extranjero y dice así: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Él había estado mencionando en su oración el caso, versículo 31, cuando alguno pecara contra el prójimo, o si todo el pueblo fuera derrotado en una batalla, versículo 33, o si el cielo se cerrara y no lloviera, o el versículo 37, si hubiera hambre en la tierra, pestilencia, etc. El punto que él menciona aquí, luego de esa enumeración de diferentes casos que él presenta como posibilidades, pidiendo que Dios intervenga, es el caso de los extranjeros. Extranjeros que, viviendo en tierras lejanas, llegarían un día a enterarse de la fama de ese templo y llegaran hasta Jerusalén. Y él les pide, si esos que no son de tu pueblo, que viven en lejanas tierras, llegan a este lugar, Señor, haz tú conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti.
Él pensaba en los paganos. Él pensaba en aquellos hombres y mujeres de lejanas tierras desconocidos para él, que llegarían un día a esa ciudad y a ese templo. Y su anhelo y su ruego era que todos ellos pudieran conocer el nombre del Señor y temerlo como Israel. Ahora fijémonos, el templo tendría que actuar como un centro de atracción para que personas y pueblos y naciones de todos los alrededores y más allá pudieran encontrar en Jerusalén al Dios verdadero. En el versículo 59 continúa diciendo: y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ahora, noten ustedes, una fuerte intencionalidad misionera. El templo fue levantado como un lugar del cual se esparciría el conocimiento del verdadero Dios. Y cuando Él pide protección, versículo 59, protección para sí mismo y protección para su pueblo, da el motivo por qué quiere esa protección. Cuando nosotros solemos orar en nuestras iglesias o en nuestra propia vida o en la familia, pedimos protección, cuidado de Dios. ¿Por qué pedimos protección? ¿Cuál es el móvil que nos impulsa a pedir la bendición de Dios? Para Salomón era uno el propósito, versículo 60, para que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. No es Astarte, no es Baal, no es el sol, no es la luna, es el Señor. Cuando nosotros pedimos protección del Señor, cuando pedimos su guía, su auxilio, su bendición, lo pedimos por nuestra felicidad, por nuestra seguridad. Deberíamos pensar bíblicamente que cuando pedimos bendición debe ser para que otros lo conozcan. Y Salomón dice para que sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Hoy diríamos, no es ni Buda, no es Alá, no es Mahoma, no es Confucio, es nuestro Señor, el único. No admite parangón, no puede ser comparado con ningún otro. Él es el único Dios verdadero. Ahora, más adelante, este templo, como dice Isaías en el capítulo 56, versículo 7, es la casa de oración para todos los pueblos. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso estuvo muy claro desde el momento en que el templo se erigió y se dedicó para la gloria de Dios. Pero lo que pasó fue muy triste. Que habiendo nacido así esa idea y ese proyecto, terminó con el tiempo desvirtuándose por completo su fin último. En Jeremías, en el capítulo 7 y en el versículo 4, nos encontramos que el profeta es enviado por el Señor a predicar en los atrios del templo y a decir así: no fiéis en palabra de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Habían pasado los años, casi 5 siglos, y el pueblo de Israel seguía teniendo el templo como un centro de adoración, pero había caído bajo lo que hoy se denomina el pensamiento mágico, podríamos decir. Es decir, creer que porque allí en un momento atrás en la historia la Shekinah resplandeció dando su sello de aprobación, Dios había prometido bendecir ese lugar y por lo tanto allí nada podría ser alterado. Estaban rodeados por los enemigos, en ese caso los caldeos, a punto de ser invadidos, pero ellos creían que el templo nunca sufriría destrucción. Y por eso decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Acá no puede pasar nada. Creían que a pesar de seguir aferrados a su pecado y sin arrepentirse, Dios, por el simple hecho de tener su templo en Jerusalén y por haberlo bendecido siglos atrás, mantendría su palabra, cuando en realidad
Sabemos todos muy bien que poco tiempo después, en el año 586 a.C., la ciudad de Jerusalén fue arrasada, el templo fue incendiado y destruido totalmente. En nuestros días a veces podemos ser presa del mismo pensamiento, que una experiencia, que algo que nos bendijo, lo mantengamos y nos aferremos a ello y no nos demos cuenta que estamos muy apartados de aquel momento cuando vivimos la bendición de Dios. Y que Dios no tiene ningún reparo en destruir y hacernos perder aquello que en su momento supo darnos para nuestra bendición. Al correr los años nos aproximamos ya a la venida de nuestro Señor Jesucristo y es en diferentes partes de los evangelios que nos encontramos con Jesús, nuestro Señor, hablando, enseñando en el templo. Y uno de aquellos pasajes, tal vez de los más conocidos, es cuando Jesús limpia el templo. Vayamos a Marcos, el capítulo 11, versículo 15, a donde nos dice que cuando vinieron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y los que compraban en el templo, y que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, versículo 17, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? ¿Qué había pasado? Ese templo que 1000 años atrás Salomón había erigido, seguía en pie, pero no era el mismo templo, era el templo de Herodes. El templo que Nabucodonosor había destruido fue luego reedificado cuando retornaron del exilio Esdras, Nehemías, Zorobabel, y reedificaron en ese momento, como 4 siglos antes de Cristo, ese templo, que posteriormente Herodes ayudó también a embellecer y agrandar más aún. En el tiempo de Jesús, los peregrinos que venían de tierras distantes, los judíos de la diáspora, que ocasionalmente para los festivales y las fiestas religiosas venían a la Ciudad Santa, traían también sus ofrendas, traían sus sacrificios. Y allí, en esa ocasión, nos dice que el Señor no consintió con lo que estaba sucediendo. Había sido alterado el propósito, había sido desacralizado el significado genuino de ese templo. ¿Qué había sucedido? Allí estaban, dice, los cambistas y los que vendían palomas haciendo su negocio. Los cambistas eran aquellos que estaban cambiando el dinero profano, es decir, de los gentiles, por el ciclo del santuario, que era la moneda única que se podía ofrendar para el servicio religioso. Y aquellos que vendían animales, lo que hacían era que las personas que venían de distantes tierras y traían su ofrenda y querían ofrendar en especies, entonces querían entregar animales por sus diezmos o sus ofrendas que habían ellos recibido estando, digamos, en Turquía, en Italia, en Grecia, en el norte de África, en el Medio Oriente. Ustedes recordarán que Israel había sido esparcida, las 10 tribus del norte por los asirios hacía más de 700 años y las 2 tribus del sur hacía como más de 500 años. Y entonces muchos exiliados judíos vivían en la diáspora. En ese momento el Imperio Romano, muy extenso, que abarcaba gran parte de todo el Mediterráneo y el Medio Oriente, y los hijos de aquellos emigrados venían de tanto en tanto a la casa de Dios, conforme a la palabra del Señor, a ofrendar. Pero no podían traer sus animales, sus bienes. Los viajes eran muy costosos, muy difíciles, entonces lo que a veces traían era el dinero, y entonces cuando llegaban al templo, en vez de ofrendar el dinero, ofrendaban los animales. Entonces iban y compraban animales para presentarlos a los sacerdotes, para que los sacerdotes los sacrificaran como la liturgia hebrea lo establecía. Pero aquí que tantos aquellos que cambiaban el dinero de la moneda extranjera, como aquellos que compraban los animales de aquellos vendedores, eran personas que estaban metidas en un tráfico, en un negocio sucio, porque se quedaban con porcentajes y hacían negocio con lo más íntimo y con lo más sagrado que hay, la fe. Y de manera deshonesta contaminaban así la casa del Señor. Pero no era solamente ese el pecado. Jesús dice acá en el versículo 17, les enseñaba diciendo,
¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? No solamente habían hecho un vil mercantilismo con una institución tan sagrada como era el culto, sino que también habían levantado una valla para impedir el acceso de los gentiles. Esa casa que Salomón había levantado para la gloria de Dios 1000 años atrás, a donde él había pensado en los extranjeros de otras tierras, de otros pueblos, de otras razas, que llegaran a la casa de Dios para conocer al verdadero Dios, ya no era un templo abierto a todo el mundo. ¿Qué habían hecho? Habían en ese templo edificado todo un atrio alrededor y una muralla que se llamaba Sorek para impedir el acceso de los gentiles. Entonces, había como un muro que tenía unas pocas entradas que rodeaba la parte más externa del templo. Los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Dios, podían llegar solamente hasta ese muro. Al atrio podían entrar solamente los judíos, y los judíos podían entrar hacia una parte más interna todavía, donde estaban las mujeres, llegaban los sacerdotes, y hasta la parte más santa, el sumo sacerdote solamente una vez al año. Entonces tenían claramente establecidos los límites de acceso para hombres y mujeres, para los sacerdotes, el sumo sacerdote, pero los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios, tenían que permanecer afuera. Y Jesús, indignadísimo, les dice, miren lo que han hecho ustedes. Han hecho una cueva de ladrones de algo que tendría que estar abierto a las personas de todas las naciones del mundo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esta no es solamente una casa para los judíos, no es solamente una casa de oración para nuestro pueblo. Esto fue levantado para que el mundo entero pudiera encontrar aquí un lugar para verse cara a cara con el Dios verdadero. Llegó al punto extremo de que cuando alguna persona atravesaba ese muro y se introducía en los atrios a donde solamente estaba permitido entrar a los judíos, que ellos interpretaban que se estaba profanando el lugar sagrado y se hacía la persona así plausible de la pena capital. Cosa que vemos un poco más adelante en Hechos capítulo 21, versículo 28. Pablo, habiendo retornado de su tercer viaje, está en la ciudad de Jerusalén y para acallar un poco el murmullo que se había levantado entre cierto sector de la iglesia por causa de que decían que él no seguía la ley del Señor, entonces va y cumple con un voto que había hecho y dice en el versículo 27, si podemos leer desde allí, que cuando estaban por cumplirse los 7 días de ese voto que él había hecho, unos judíos de Asia, es decir, de la actual Turquía, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces. Versículo 28. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, es decir, el pueblo hebreo, la ley, la Torá, y este lugar, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. No solamente lo acusan falsamente a Pablo, sino que también utilizan el argumento de que Pablo había metido a alguna gente indebida a ese lugar. El versículo 29 lo aclara, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Es decir, eso para ellos fue suficientemente causa de peso para condenarlo a muerte. El versículo 30 dice así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, etc. Se alborotó la ciudad entera porque se había, según el entendimiento de ellos, producido una profanación. Ahora, ¿ustedes pueden imaginarse una cosa más absurda que esta? Ese templo que Salomón había levantado, rogando que los paganos, rogando que los pueblos que no pertenecen a la nación hebrea llegaran un día a conocer al verdadero Dios. Un templo con puertas abiertas para los ciudadanos de cualquier latitud del mundo que pudieran llegar a encontrarse allí, ahora cerrado, impidiendo el acceso a la gente, y cuando uno osó entrar, ya lo quisieron matar.
La historia nos enseña que esto que pasó con el templo ha pasado a lo largo del tiempo también en muchas otras ocasiones de manera similar. El Señor mandó predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Pero qué hemos hecho? Estamos predicando el Evangelio entre creyentes, entre un pueblo nominalmente cristiano desde hace siglos, y nos hemos olvidado de aquellos que están en lejanas tierras, que no pertenecen al pueblo de Dios, que nunca han escuchado la verdad y que se encuentran privados del verdadero conocimiento. A veces nosotros también hemos levantado murallas a través de nuestros prejuicios contra personas que piensan distinto, que no son de nuestro grupo, y los excluimos del verdadero conocimiento del Señor. La casa de Dios debe ser casa de oración para todas las naciones. Nuestros templos deben ser transformados en lugares de los cuales pueda esparcirse la gloria del conocimiento del Señor. El templo del Señor es un lugar donde debemos orar por las naciones y pueblos de todo el mundo para que conozcan la verdad de Dios. Otro punto importante en el Antiguo Testamento es la liturgia. La liturgia o los cantos o la manera en que en el Antiguo Testamento se adoraba al Señor demuestra que estaba muy presente en ellos la conciencia de que ellos eran un pueblo escogido para bendecir al mundo entero. Numerosos salmos nos hablan acerca del deseo de que todas las naciones conozcan al Dios verdadero. El Salmo 67, por ejemplo, es uno de ellos. Voy a dar lectura a este texto a donde dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ese es el pedido. El pedido de que Dios tenga misericordia de su pueblo y los bendiga a sus hijos, y que haga resplandecer su rostro sobre ellos. Pero nuevamente la pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? La respuesta la da el versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Si queremos la bendición de Dios, dice este salmo, debe ser para que su nombre sea conocido en la tierra, para que todas las naciones puedan conocer su salvación. Noten ustedes, no dice algunas naciones, no dice las naciones más cercanas, las naciones más parecidas a nosotros, todas. Continúa diciendo, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y termina diciendo el versículo 7, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Cuando cantamos alabanzas al Altísimo, cuando proclamamos su nombre en los cánticos, cuando damos a conocer su verdad entre nosotros, no solamente es a nosotros a quienes estamos anunciando esto, sino que también debe expresar el deseo de que aquellos en otras latitudes puedan conocer al Dios verdadero. En la liturgia hebrea frecuentemente se entonaba esto, y eran los hebreos entonces conscientes de que Dios les había llamado para una tarea de alcance mundial. Los profetas eran también parte integral de la vida de esta nación. Isaías, por ejemplo, uno de los grandes profetas de la antigüedad, en el capítulo 49, versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Noten, si solamente él se dedicaba a restaurar las tribus de Israel, si solamente él ayudaba a levantar las tribus de Jacob que estaban esparcidas, desmembradas, empobrecidas, poco es para mí. No solamente un trabajo interno era necesario hacer, era necesario también proyectarse como luz a todas las naciones hasta lo postrero de la tierra. Jeremías, un gran profeta, fue llamado por el Señor aún cuando él era jovencito. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En los capítulos que él escribe, como por ejemplo a partir del capítulo 46 en adelante, hace mención de los oráculos que el Señor le da para Egipto, para Filistea,
para Moab, para los amonitas, para los edomitas, los damasenos, etc. Babilonia. El resto del libro trata acerca de los mensajes que él tenía que entregar a otras naciones. ¿Y qué diríamos de un Daniel, estando como luz en medio de una sociedad tan politeísta, pagana y ocultista como allí en el imperio donde él estuvo en el exilio viviendo? ¿Y qué podemos decir de Jonás, que fue enviado también como misionero transcultural a la tierra de Nínive? Los profetas tenían claro, sí, un mensaje dirigido primeramente a la nación de Israel, pero muchos de ellos también tenían un mensaje que iba a las naciones vecinas y naciones lejanas. Así que vemos que en las instituciones del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, como el templo, como en la liturgia, como en el profetismo, estaba claro que ellos tenían una vocación, la vocación de llevar el conocimiento de Dios sobre la faz de la tierra. Es triste decirlo, pero ese pueblo no supo conformarse a la voluntad de Dios y en más de una ocasión desdijo con sus hechos lo que Dios había señalado para ellos.